Bien, estamos en Job capítulo 16. Al final de la clase pasada leímos los primeros versículos, vamos a retomarlos, ¿ok? Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Sigamos. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Esta queja de Job es continuación del tema de él respondiéndole a los amigos, pero en particular a Elifaz, ¿correcto? Bien, él abiertamente empieza a declararles a ellos de que son la causa de una nueva amargura. Él incluso utiliza como un juego de palabras, digamos, su propio deterioro físico y dice: ustedes me han producido más amargura, al punto de que él lo menciona y habla de que la flacura de su torso, de su piel, hace que se le produzcan arrugas por la amargura que tiene. O sea, es evidente que él no puede, digamos, disimular. Es importante que veamos esto para que también entendamos que Job no es inmune a las calumnias que están dando estos hombres hacia él. Es importante ver la humanidad de Job y volvemos como al clásico debate que hemos tenido acerca de que siempre se dice, la paciencia de Job. Y que siempre que se habla de la paciencia del santo Job, es como una referencia como si a Job no le hubiera dolido nada, o no le hubiera importado, no le hubiera afectado nada, cuando en realidad lo que la Biblia muestra
es el hombre más afectado que haya habido. Es un hombre absolutamente atropellado. Y en este momento, incluso le está hablando de sus amigos y les está diciendo abiertamente, ustedes han venido a ser causal de mayor amargura, de mayor tristeza. Me están dando tristeza, o sea, me están produciendo más dolor. No, tremendo. Él les está diciendo a ellos, si la situación fuera al revés, no sé si ustedes lo notaron, sí. pero dice, si yo hubiera hablado con ustedes y la situación fuera esta, ustedes habrían encontrado en mis palabras ánimo, aliento. Es decir, él está diciendo, yo no me creo en la capacidad de juzgar por qué a ustedes les hubiera pasado alguna cosa como esta. El lugar que yo entiendo, porque ahora estoy en esta situación, es de comprender que lo que esa persona enferma necesita es compañía, es ánimo, es aliento, es palabras de bondad. Ojo, no estamos hablando de las palabras de la viejita de 102 años que el pastor va a visitar y dice, no se preocupe que el Señor usted la va a levantar y la va a restaurar, ¿no? Tiene 102 años. Es decir, el proceso natural de una persona de edad es que fallezca, es que parta la presencia del Señor. O sea, hago la aclaración es porque algunos creen que llevarle palabras de aliento a una persona es decirle mentiras, porque, ay, pastor, pero Dios puede levantar a esa persona, así que sí, la puede levantar. Pero Dios nos da un sentido de la realidad y nos dice que a la persona que está enferma yo no le puedo prometer la sanidad, yo no le puedo prometer la resurrección de un muerto, yo no puedo prometer eso, yo puedo orar, por supuesto, y Dios responde, pero lo que está diciéndome más que nada es, el lugar es acompañar y dar palabras de aliento, compañía. Es cuando a una persona, en mi carrera en trabajo social, en las clínicas, ahorita no sé en cuántas lo haya, pero hace 12 años lo habían unas unidades que se llamaban unidades de cuidado paliativo. Y en esas unidades uno de los profesionales era un trabajador o una trabajadora social. Y la versión mediocre de un trabajador social en esa área era básicamente un profesional que cuando la persona fallecía, un paciente fallecía, el trabajador social le ayudaba a la familia del fallecido con las diligencias y con los contactos de las funerarias y todo eso, o sea, les facilitaba, digamos, eso. Pero en una versión mucho más profesional, mucho más, podríamos decir, diligente de la carrera en esa unidad, era desde antes de la persona fallecer, el trabajador social se debía acercar a la familia de la persona que el médico le había informado al trabajador social, este señor se muere hoy o esta señora no tiene ya, de aquí a 2 días ya fallece, y el lugar del trabajador social era acercarse a la familia y de alguna manera desde antes empezar a brindarle las alternativas para que entendiera o para que sintiera que había quien la escuchaba a esa familia, en decir, esta situación es dolorosa, por supuesto. No, claro que sí, señora, es su hijo el que está muriendo y vea, nadie tiene por qué decirle a usted que no sufra y que no llore. Por el contrario, usted está en todo su derecho. Es decir, no el trabajador social iba a ir a resolver la enfermedad ni a resolver la muerte, pero sí a darle a esa persona palabras y orientaciones, claro, palabras y orientaciones que le dan a esa persona la sensación de alguien me comprende. Claro, y se sentía como más tranquila. Sí, correcto. Acompañada, ¿verdad? Exacto, compañía, apoyo. Job está diciendo, yo debería estar recibiendo esto de ustedes, pero lo que estoy recibiendo es juicio. Imagínense. Ahora, Job les dice algo, digamos, adicional, y es que Job les está diciendo que es impresionante cómo ellos han insistido, pese a que él les vuelve y a cada uno le ha contestado y le ha dicho yo soy inocente, ellos han persistido en su culpabilidad, en hundirlo. Siguen atropellándolo con sus palabras. Sí, han seguido atropellándolo. Ahora, ¿eso qué es para un amigo que considera que los otros han sido sus amigos? Es falta de fe en él. O sea, son mis amigos supuestamente, pero lo que me están demostrando es que no tienen fe en mí. Sí. Que si yo les digo, yo soy inocente, ellos me están diciendo, no, usted tiene que ser culpable. Imaginémonos la herida que eso representa para Job. Probablemente Job, en medio de su desgracia, cuando vio a sus amigos venir, él pensó y sintió, vienen voces de aliento. Y durante esos días de silencio, esa semana de silencio, probablemente él pensó, qué agradable es en medio de mi dolor sentirme acompañado.
Pero una vez que abrieron la boca, como inicia el capítulo 16, muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Ya, yo no me puedo imaginar a Job diciendo esto con palabras suaves y con un tono de voz apacible. Yo me imagino a Job probablemente diciéndolo con fuerza, probablemente gritándolo: ustedes son molestos, ustedes me tienen mal. O sea, ustedes no vinieron a consolar, sino a criticarme. Sí, ustedes han venido aquí es a juzgar. Ahora, hemos estudiado ya en otros capítulos cómo esa falta, cómo los amigos de Job están manifestando qué cosa, que hay un egoísmo en ellos, porque básicamente ellos quieren estar en lo cierto. Ellos son los que quieren estar en lo cierto respecto al problema de Job. Sí, ellos son los que tienen razón, Job no. Y eso es sumamente egoísta. Eso es sumamente egoísta. En algunas ocasiones, como en mi rol como pastor, y recuerdo sobre todo cuando fui pastor de jóvenes, hubo 2 o 3 ocasiones en que a jóvenes de la iglesia les pasaban ciertas cosas y yo sentía que intuía de alguna manera que si no tomaban determinada decisión les iba a pasar cierta cosa negativa. No voy a ejemplificar con detalle, pero yo les decía: mira, siento que estás en un momento de tu vida en que debes hacer esto y esto respecto de tu relación con Dios, o de lo contrario, de aquí a unos meses seguramente esto. Y me decían, y siempre me decían como: ay, vos tan atrevido, ¿por qué así dices? Yo les decía: no, mira, por eso te estoy diciendo, es lo que siento decirte. Mas yo no te estoy diciendo Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo. Te estoy diciendo algo que siento en mi corazón, algo que ve a la luz de la Biblia, siento que estoy en lo correcto, pero ve a tu casa, órale a Dios y que Dios te confirme si lo que yo te estoy diciendo es de parte de Él o no es de parte de Él. Y cuando eran cosas negativas yo decía siempre: y ojalá yo me esté equivocando. O sea, yo recuerdo que yo siempre le decía: ojalá yo me esté equivocando, ojalá las cosas salgan bien, pero siento que si no haces esto, en realidad el resultado va a ser negativo, pero ojalá yo me esté equivocando. Es decir, yo no me trepaba en una arrogancia de Dios dijo esto, Dios me reveló tal cosa. Me parecía una situación muy complicada de uno asegurarla. En la mayoría de esos casos resultó ser lo que el Señor, o sea, después yo me daba cuenta, sí, efectivamente era de Dios, es decir, pasaba, pero pero de verdad que uno a veces quisiera en esa situación decir: no, ojalá hubiera sido equivocado, porque no haberle pasado mal a una persona, digámoslo así. Pero en el caso es la importancia de yo darme el beneficio de la duda. Es la importancia de yo decir, y no estoy hablando de duda en términos de dudar de la fe, sino la posibilidad de yo decir: mira, yo siento esto. Y el consejo bíblico es ese, es cuando yo le puedo decir a una persona: mira, eso que estás haciendo es pecado a la luz de la Biblia. Y entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que porque es pecado me va a caer maldición? No, yo no tengo por qué decir eso. Yo no tengo por qué decirte: eso que estás haciendo te va a traer maldición a tu vida. Yo te estoy diciendo: a la luz de la Biblia es pecado. Y mi deber como cristiano es reportarte y recordarte que es pecado. Mas yo no tengo por qué, digamos, establecer que, y sí ve, por eso se le dañó el carro ayer. Sí ve, por eso lo echaron del trabajo. Sí ve, por eso se enfermó. ¿Qué es lo que se han estado haciendo los amigos de Job? Colocándose en el lugar de Dios. Bien, ahora, ¿qué es lo otro que puede estar ofendiendo a Job? Si ustedes lo ven, estos amigos siempre le han estado diciendo que confiese su pecado para que Dios lo sane y de alguna manera como que le restaure. Ahora, eso está revelando el corazón de esos consejeros, y vamos a poner consejeros entre comillas. ¿Por qué? Porque estos consejeros, ¿qué es lo que están tratando de que Job recupere? ¿La salud? ¿Las riquezas? O por lo menos que muera en un mejor nivel de bienestar físico. Pero volvamos nuevamente al capítulo 1. ¿Por qué es que Job presentaba sacrificios todos los días? Por los hijos. Por los hijos, amén, por los hijos, no por las riquezas, ni aún por su salud física. En otras palabras, de todo lo que Job ha perdido, lo que realmente le ha dolido es la pérdida de los hijos. Las riquezas, y lo hemos hablado en otras clases, ha sido un valor agregado en la vida de él, ha sido algo adicional que Dios le dio. Pero entonces, ¿qué es lo que le están diciendo sus amigos también en cierta forma?
le están diciendo a él que ellos creen que lo que a él más le ha importado son las riquezas. Ahora, eso curiosamente, y quiero que le presten atención a esto, porque eso les da a ustedes y a toda persona le debe dar un criterio a la hora de uno escuchar el consejo de las personas, y aún me atrevo a decir, al escuchar a los que se hacen llamar pastores. Porque no todo el que se dice pastor es pastor. Así como dice la palabra, como dice el Señor hablando del Apocalipsis, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, algunos dicen Señor entendiendo a quién le hablan, y otros dicen Señor como una palabra cualquiera. Cuando un pastor, su tema predilecto es hablar de prosperidad, de riquezas, de que te va a ir bien, de que vas a prosperar, de que vas a volverte platudo, de que vas a tener tu finca, de que Dios va a restaurar esto y va a restaurar aquello y toda esa cantidad de cosas, ¿dónde tiene el corazón puesto ese predicador? La riqueza. En las riquezas. ¿Qué dice la palabra en realidad? Que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Por favor, anda a decirle a los niños recordarles que deben bajar la voz. Claro, ellos lo que están, esos predicadores lo que están diciendo es que haga tesoro acá, y que sea próspero aquí, y que usted ponga sus objetivos aquí. Y te inflan a ti con esas ilusiones y te evitan predicar del verdadero costo de seguir a Jesús, del verdadero costo de servir al Señor. Dábamos el ejemplo, creo que hace una semana o 2 semanas en la casa de doña Argenis, de cómo una casa muy grande de una persona acaudalada, millonaria, puede no estar sirviendo a Dios, mientras que una casa en Esterilla puede que esté haciendo más riquezas en el cielo que la del millonario. Exacto. Pero ¿qué es lo que dicen estas personas? No, es que el Señor me prometió que me va a dar un helicóptero, es que me prometió que va a dar un avión, que no sé qué. Hay predicadores, usted mete a internet y uno encuentra predicadores que le han dicho a la gente que el Señor me reveló, hermanos, que Él me va a dar un avión privado y que va a bendecir a todos los que siembren en el avión. Y entonces la gente empieza a soltar para el avión privado del pastor. Y uno dice, ¿qué es eso? Ahora, cuando un consejero, también alguien que supuestamente te aconseja, también te sale, ¿de qué te habla cuando te aconseja? ¿De qué te habla? Ah, no se preocupe que esas personas que a usted la ofendieron, el Señor las va a poner por estrado de sus pies, porque eso dice la palabra. Va a ver que el Señor los va a poner de rodillas a que le pidan perdón a usted. Ese es el consejo de una persona vengativa. Ese es el consejo de una persona rencorosa. ¿Dónde está el verdadero consejero en un caso de que usted lo ofendan? El consejo verdadero va a ser la persona que le diga a usted, recuerde que hay que poner la otra mejilla, recuerde que hay que orar por los que nos aborrecen, recuerde que hay que bendecir a los que nos maldicen, y no se ponga a cargarse con rabia para ellos, más bien perdone para que su corazón sea libre. Pero no se preocupe que si a usted lo humillaron, ante los ojos de Dios es enaltecido. Sí, porque Sí, ¿Correcto? Exacto. Exacto, pero es cuando son palabras que nosotros nos liberan y ahí nosotros podemos empezar. Yo sé quién es este consejero, sé qué es lo que este consejo busca. ¿Cuál era el consejo de los amigos de Job? Era un consejo que tenía que ver con la prosperidad financiera, era un consejo que tenía que ver con la restauración de cuestiones físicas. ¿Qué es lo que hemos visto a Job? Sí, ¿qué es lo que hemos visto? Correcto, ¿qué es lo que hemos visto a Job buscar en más de un versículo? Que ojalá Dios le hable para él saber si Dios y él, al fin de cuentas, están bien. Eso es lo que Job ha dicho en varias ocasiones, o sea, que ojalá Dios le hable para él estar seguro de que Dios ya se le pasó el enojo por lo que haya pasado, que él lo que quiere es que la gracia del Señor no sea parte de su vida. O sea, eso es lo que él está diciendo, o sea, como en qué momento pasa esto y Dios y yo estamos bien otra vez, de tal manera que cuando yo muera vaya a su presencia. Eso es lo que Job ha manifestado en más de una ocasión. Job en ningún momento ha dicho, ay, yo quisiera, extraño tanto la hacienda de que tenía en tal parte, ay, ¿qué hay de mis ovejitas y mis camellos? Es que cómo extraño mis riquezas y mis sirvientes. No está más que convencido de lo que siente por el Señor.
¿no? Correcto. Eso no le hace cambiar. Así le digan los amigos lo que le digan. Y el afligimiento que él siente porque él dice, Señor, si he cometido un pecado, hágamelo saber, porque yo en mi conciencia no creo que lo haya cometido, recuérdamelo, ¿cierto? Él duda, ¿no? Ahora, miremos algo interesante, y es que poco a poco, al principio, las primeras clases nos daba la impresión de que Job no avanzaba, ¿se acuerdan? Pero luego poco a poco hemos ido viendo cómo en nuevas declaraciones él empieza a tener como algún tipo de revelación. Si nosotros miramos el capítulo 17, el versículo 6, mira lo que él dice. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Ser puesto como refrán, en la cultura en la que está escrito, se refiere a que Job se había vuelto un punto de referencia, Como un ejemplo. como un ejemplo de alguien podía citar. Vea, no se ponga a hacer cosas malas, que mire lo que le pasó a Job. Que mire lo que le pasó a Job. Un jefe que yo tuve hace años, que era totalmente calvo, cuando la gente de pronto trataba de burlarse de él, él decía no, a mí no me ofende que me digan calvo, porque Dios me dio a mí el don de ser un punto de referencia en medio de una multitud. Entonces la primera vez que yo escuché eso, yo decía, no entiendo, y él dice, sí. Por ejemplo, alguien dice, ve, ¿dónde está fulano de tal? ¿Ves para allá adelante? Del calvito a la derecha. O sea, como, el punto de referencia. Pero fue sin querer, Matías, tú lo sabes. Suavecito, ¿no? Bien, editar. Perfecto. Bien, entonces él habla del punto de referencia. Ahora, todos lo hemos visto. Andrés López en Pelota de Letras, por ejemplo, dice que cómo advertían las mamás a los hijos de un mal. O sea, no haga eso. Sí supo lo del hijo de fulana de tal, sí supo lo que le pasó a la vecina de no sé quién, sí supo lo que le pasó a no sé quién. O sea, como punto de referencia. Job está diciendo, yo me he vuelto un punto de referencia. Ahora, es curioso porque es hasta profético, ¿no? Hasta el día de hoy se dice, la paciencia del santo Job, lo que estamos hablando ahorita. Sí. Las desgracias de Job, la paciencia de Job. Menos mal estamos estudiando que el asunto no es así tan básico como lo tratan de decir. Entonces, efectivamente, Job se ha vuelto un punto de referencia. Y yo no sé para cuántos de ustedes efectivamente se ha convertido en un punto de referencia. Yo cada semana, por motivo obviamente de estar dando la clase y de prepararla, pero cada semana he tenido que reflexionar y me he dado cuenta de por cuántos años de mi vida yo he tenido profundas fallas en mi cristianismo, porque yo asumí ciertos comportamientos cristianos que ahora a la luz de Job veo que han estado equivocados. Porque yo también fui de los que cuando veía a un hermano en Cristo pasarla mal, yo decía, ¿qué será que hizo? Yo también pensaba, ¿qué será que hizo? ¿Dónde la embarró? ¿Será que la embarró en qué? ¿Será que hay algo escondido, algo oculto? Por eso fue que le pasó. Claro, y sí, por eso fue que le pasó tal cosa. Lleve el culto. Sí, y no es que, y yo por ejemplo hoy en día pienso, hay gente que Dios de pronto tendrá bendiciones muy grandes para darle, pero no se las da en el momento. Pero hoy pienso más que es porque Dios en su sabiduría sabe cuándo darnos las cosas, cuando estemos capacitados para administrarlas, porque si no se van a desperdiciar. Pero antiguamente, ¿cuál era mi tradición cristiana? Pues la de decir, debe ser que tiene un pecado oculto. Y como yo vengo de una predicación cristiana, unas iglesias en las que también se hablaba de haga tal cosa y pacte con Dios y haga esto y haga aquello, pues yo también vi el sembrar en mucha cantidad financiera y ver que al cabo de 2 meses yo en crisis económica y preguntarle al pastor, pero si yo pacté tal cosa o yo sembré tal cosa que el predicador que vino ese día dijo y yo sembré, ¿y qué pasó? Y escuchar al que era mi pastor decirme cosas como, pues órale al Señor y que Él te revele, de pronto hay algo en tu corazón que está impidiendo que la bendición llegue. Entonces uno dice, wow. Entonces claro, yo a través de Job también he tenido que reflexionar muchas cosas, y yo pienso que Job está en el lugar de la Biblia que está antes de Salmos, antes de Proverbios, hemos hablado de eso en otras clases, y está allí como un punto de referencia sobre cuál debe ser nuestra actitud frente a las dificultades, nuestra actitud cuando alguien está en dificultades, y el tipo de amigo que debemos ser, y el tipo de amigo que debemos tener, no el amigo de al caído caerle, ni nada por el estilo. Ahora, en el versículo 9, y ahí es donde quiero enfatizar, capítulo 17, versículo 9, miren esto, no obstante, o sea,
venimos de cualquier cantidad de versículos de quejas, ¿cierto? De lamentos. Y luego en el versículo 9, no obstante. No obstante, podríamos pensar en, a pesar de todo esto que he dicho, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. O sea, Job está diciendo, miren, a pesar de todas las dolencias que he vivido, y a pesar de que en este momento una amargura adicional ha sido su supuesta compañía y su supuesto apoyo, a pesar de que en este momento puedo decir que estoy rotundamente solo porque ni mis amigos creen en mí, mi convicción es que tarde o temprano Dios me hará justicia. Tarde o temprano, el Dios que conoce mi corazón sabrá sacarme en limpio, en esta vida o en la siguiente, pero tarde o temprano yo sé que mis cosas estarán en limpio. Y Job allí, por supuesto que él no está pensando en que va a ser nuevamente millonario ni nada. Volvemos a lo mismo. Lo que le importa es sentir que esté en paz con Dios. Como el Salmo. Como su eternidad, lo que le importa. Exacto, realmente. le importa su eternidad. Y no su eternidad, y a mí me gusta esa idea, no su eternidad en términos de si Dios ojalá lo deje entrar al cielo, sino que él está pensando en realmente en gozarse en la presencia de Dios, en sentirse abrazado por Dios, amado por Dios, de manera inmerecida, como todos somos inmerecedores del amor de Dios, pero él quiere sentir que está en eso. El salmista, el rey David, en un momento de angustia, escribió un salmo en el que decía, en el que él le oraba al Señor y le decía, no me dejes perder el gozo de tu salvación. Matías, estoy ocupada. El salmista decía, no, Señor, no me dejes perder el gozo de tu salvación. O sea, David siendo el rey David, teniendo esposas, teniendo unas mujeres adicionales, porque él también tenía unas mujeres, él tenía el derecho sobre toda la mujer israelita, teniendo riqueza, teniendo comida, teniendo todo lo que, teniendo renombre, y sin embargo lo que él le decía a Dios es, no me dejes perder el gozo de tu salvación. O sea, lo que más me interesa en toda la vida es sentir que tú y yo, Dios, estamos bien. Que tú y yo estamos bien. Exacto. Usted alguna vez ha tenido una pelea con alguien y cuando al final hay perdón y usted queda como con cierta duda y usted dice, venga, pero usted y yo ¿cómo quedamos? ¿Quedamos bien o todavía hay alguna cosita? O sea, criató la ¿Le ha amistad. pasado? Exacto. ¿Les ha pasado que uno queda como que... Sí, sin sabor. Sí, o sea, Job y David en su momento lo que dicen de alguna manera es como, venga Dios, pero, o sea, usted y yo, ¿Cómo la vamos? ¿cómo estamos? O sea, ¿ya estamos bien? Job lo que está diciendo en el versículo 9 del capítulo 17 es, así me haya dolido lo que me ha dolido y así en este momento yo me sienta solo, yo le digo a ustedes tres, supuestos amigos, yo seguiré fiel a mis convicciones y seguiré haciendo lo que yo he aprendido que es lo correcto a hacer. Aun cuando yo en este momento no estoy viendo las supuestas recompensas de hacer el bien, yo seguiré haciendo el bien. Está Pero, pastor, confiado, aquí esto como confiado, tiene confiado. una versión diferente, Ajá, de más moderna ¿sí? o más sencilla, dice, el íntegro mantiene su recto vivir y el libre de culpa se fortalece. Correcto. Exacto. Hay un dicho por ahí que dice, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Job lo que está diciendo es, no me interesa, yo seguiré, vuélvelo a leer. Dice, el íntegro mantiene su recto vivir y el libre de culpa se fortalece. Yo hace poco me recuerdo a un señor que conocí hace un par de años y hace un par de años estaba pasando esta persona por una situación económica muy apretada, muy difícil. Cuando yo hablaba con él me decía, no, pero yo sé que Dios en algún momento hará algo, Él obrará algo, para algo me estará pasando esta crisis, etcétera, etcétera, y me hablaba de cosas así. Es alguien que yo conocí y que tiene un pasado de haber estado en la cárcel en 2 ocasiones, de haber cometido crímenes. Creo que alguna vez, no estoy seguro de si alguna vez asesinó, creo que, no, ya me acordé, él nunca asesinó,
pero él sí participó en un secuestro, que no terminó en muerte, pero participó de un secuestro. Era una de esas personas que atracaba camiones en carretera, pero cuando yo lo conocí, llevaba tiempo de estar yendo a la iglesia, de haber salido de la cárcel, de haberse rehabilitado de consumir drogas, es decir, tenía un cambio de vida importante. Cuando yo me lo encontré hace unos 8 meses y empezamos a conversar, me encontré un hombre muy diferente. Lo encontré muy alterado porque se había ilusionado con un trabajo que le habían hablado y finalmente ya cuando había firmado el contrato le dijeron no, mentiras, ya no, porque es que hubo tal problema y no podemos aceptarte en el trabajo. Bueno, fue una situación muy difícil y varias cosas sobre las cuales él ya daba por sentado que su vida iba a cambiar económicamente, trácate, se devolvió, volvió a quedar para atrás y volvió a quedar como en lo básico. No es que le estuviera pasando hambre, pero volvió a quedar en lo básico. Y me decía, y con mucho enojo en su rostro se le notaba, él me decía, Francisco, yo no veo de otra más en este momento, más que volver a hablar con viejas amistades y retomar esa forma de vivir en la que yo, sea como sea, tenía mi buena plata. Entonces yo le digo, no puedes hacer eso, no volvas atrás, llevas años fuera de eso, llevas años de estar sin drogas, llevas años de no haber vuelto a coger un arma, Dios ha hecho muchos cambios en tu vida. Y él me dijo, mira, yo sé que en su momento se supone que uno entiende por qué las cosas, se supone que llega un momento en que uno comprende todo, se supone y se supone y se supone. Y él me decía esto con mucho enojo. Y créanme que cuando él me decía esas cosas yo estaba nervioso frente a él porque yo decía, ¿en qué momento de pronto yo me vuelvo el blanco de la agresividad? Pero estaba muy airado esta persona y me decía, pero es que yo de pronto en un momento, y seguramente me arrepentiré, me decía, y seguramente me arrepentiré de la decisión que estoy tomando, pero yo no veo otra más que volver a mis antiguas prácticas. Cuando una persona vuelve a sus antiguas prácticas, ¿qué es lo que nos diría Job capítulo 17, versículo 9? Quien vuelve a sus antiguas prácticas, y esto es algo que yo predico mucho en la iglesia, quien vuelve a sus antiguas prácticas, a la luz de la Biblia lo que uno podría decir es, esta persona nunca recibió a Cristo realmente en su corazón. Nunca se afianzó. Nunca, ¿por qué? Porque es que lo que dice acá la palabra es, el que es recto, persevera en su rectitud, pese a la circunstancia, seguirá adelante. Ahora, nadie, y por eso es tan importante este curso, nadie, y mucho menos Job, está diciendo es fácil. Esta es la bondad de escucharlo aquí. Que Salomón hubiera escrito esto, que Salomón hubiera escrito ese versículo 9, diría, a ver, Salomón nunca le faltó nada. En toda la vida de Salomón, él no supo acostarse con hambre. Salomón tuvo riqueza desde la cuna hasta la tumba, tuvo riqueza, fama, fortuna, tuvo todo lo que quería. Y hasta más de lo que un hombre debía tener, él lo tuvo, dice la Biblia. Entonces no tendría mayor validez moral, digamos, que nosotros escucháramos ese versículo de la boca de un hombre que nunca le faltó nada. Pero es Job, un hombre que parecía que tenía por lo menos 3 amigos. Este hombre es el que está diciendo, ya ni 3 amigos tengo. Pero a pesar de eso, yo seguiré haciendo las cosas rectamente. Cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, nos vamos a dar entonces que el valor de Job, más que el dicho de la paciencia de Job, quiero escribir esto. Job es un hombre fiel a sus convicciones, pese a sus circunstancias, pese a las voces ruidosas y pese al silencio de Dios. Es que consideremos esto. Job está permaneciendo firme en sus convicciones. Aún con circunstancias adversas, que recordemos que él viene de la doctrina del merecimiento. Entonces, él está viviendo una circunstancia que contradice la doctrina en la que él creía, y sin embargo, él sigue adelante en su convicción frente a las circunstancias. Aparte de eso, solo 3 personas le hablan, y esas 3 personas le están haciendo ruido de maldición y de juicio,
Y la única voz que podría escuchar, que le podría ayudar en ese momento es Dios. Y Dios ha estado en silencio total. Tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Verdad? Es absolutamente complicado. Yo no lo... O sea, cuando la palabra dice, y yo vengo de una doctrina en la que se decía que el Señor nos iba a mostrar en algún momento los secretos del reino. Y se hablaba de interpretaciones, de que la Biblia tenía como cosas escondidas y como de que habían interpretaciones misteriosas en la Biblia, etcétera, etcétera. Matías, ven para acá. Amigo, mamacita, dijo que bajaron. Ay, qué hermoso este cachorro. Sí, pero está arriba. Tiene un mes. Precioso. ¿No me da apenas? No, No me digas que te da miedo, Los meses Matías. está muy grande. A ver, mamacita, venga que ese está arriba. A ella la puedo. Ay, qué pena. Vamos, Tranquila. venga, Sí, es como grande. Qué lindo. Atena. Atena. Hola, Venga, Atena. mamacita. ¿Qué va a hacer con este? Ese es producto de una cesárea. No, ¿qué va a hacer con ese? Se va a quedar. Ah, bueno, ¿qué? Guari, el mágico. Ese fue el sacrificio. Pero muy grande. Tiene 2 meses. Y ese No, pues es nerviosismo porque es un cachorro inquieto, Caleb. El cachorro se quedó acá. Venga, Tyson. Tyson. Ah, no, ya Ella no. se viene por el Tyson. Tyson. pegaduro. Tyson. Tyson. No, ¿sabe qué es lo peligroso de Tyson? Cuando muerde. ¿Se acuerda, doña Gerard? Sí. Mordisco que arrancó oreja. El Lo que pasa es peligro. que se pone a jugar con usted y después lo sigue mordiendo. Sí, porque él tiene diente agudo. No, y él, claro, y él es más... Y uña aguda. Tiene. No, y no te Es un deja barcino. hablar. No, claro. Vamos para arriba. Vamos para allá. Matías, diga, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahora diga, vamos para allá. Vamos para allá. Quédese allá. Ahora di, vamos. Haga caso, Vamos para haga allá. caso. Vamos para allá. Venga, suba. Suba. ¿Cómo sigues? Es que el Están en la azotea. Ah, bueno, fue una fiebre fuerte. Una fiebre fuerte. Pero si yo no lo toco, no me hubiera dado cuenta porque el hombrecito estaba... Cuando ya le estaba yo por darle la acetaminofén, me dice, papá, creo que estoy enfermito, pero estaba ardido ya cuando Matías no reporta. Bueno, hijos, vayan, sigan allá, por favor. Calmaditos. Bueno, pero entonces juiciosos, por favor. Con silencio. doy algo y nos esperan acá, sí, que ya casi terminamos. ¿Hablaste con mi papá? Sí. Bueno, ¿qué Le dicen dije ahí? que estaba en el... Ah, bueno, gracias. Mira qué más raro, después de eso, en vez de grabar en blanco, quedó grabando en color rojo. Raro, ¿no? Ay, o sea, como que... Tan, taran, tan. Buñuelitos. Pecas, diga algo. Aló. Bien, ok. Bien, ok. Diga, vamos para allá. Vamos para allá. Sí, porque la antena de Movistar se cayó, ¿no? Papá, ¿Antena de qué? La transmisora de Movistar Sí. se cayó, la tumbaron, no sé cómo es. ¿Seguimos? Seguimos. Hijos, silencio, por favor. Tenemos señal en el televisor. No toquen nada. Bien, Sí, esta vez que cayó. sigamos entonces. Ay, no. ¿Pero a qué hora fue eso? ¿Hace ratico? No, eso fue Ayer. temprano. Entonces, o sea, entendamos que Job está siendo entonces fiel a sus convicciones, pese a circunstancias, pese a las voces en contra. Las únicas voces humanas que está escuchando están en contra y Dios no está hablando. Pero a pesar de eso, Job sigue adelante. Matías, sí. espera, por favor. Bueno, pero ¿qué son esas cositas que están allá? Luego hablamos de eso. Ay, Quiero hablarles o quiero retomar así como muy rápido un amigo que mi hermana, don Gerardo y mi mamá conocen. papi. Me voy a reservar el nombre porque estas clases pues yo las grabo y yo no tengo, y pues no voy a hablar el nombre de él, pero es un amigo que conocemos. Matías. Tengo sed. ¿Quiere agüita? Ay, Dios mío.
Job, 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 Job. Esto no es nada comparado con Job. Sí, sí, esto no es nada. No, así parece que tuviera 2 hijos. Sí, sí. Aquí era- Ayer estuve en la casa de una señora, de la casa de mi jefe, en mi trabajo secular, y he tenido que estar allá varias veces, y veo cuando la señora llega del trabajo, recibe a la hijita, que tiene ahí en la casa, llega y recibe a su hijita después de trabajar, y como a la hora y pedacito de que la mamá ha llegado, la niña está dormida en una cunita, y mi jefe y la esposa, yo me voy y perfectamente ellos se pueden quedar viendo televisión, viendo películas y no sé qué. Y yo iba saliendo de ayer de la casa de ellos y yo decía, ¿por qué ellos sí pueden hacer eso? Porque pensé en mi esposa y en mí, pues yo decía, ¿por qué ellos sí pueden decir, ve, veamos una película? Y es día de semana. Y prendí el carro y no decir que fue el Espíritu Santo, simplemente yo diría fue como sentido común. Yo dije, ¿verdad que es que tienen señora que hace el aseo y tienen niñera? Y me dice, claro. Entonces de camino me dice, Señor, dame provisión, Señor, dame provisión. Bien. Es un amigo que de una manera inocente le colaboró a alguien en una diligencia. Y por esa diligencia, no puedo entrar en detalles como les decía, pero por esa diligencia fue implicado en un problema legal y básicamente a la otra persona a la que él le estaba haciendo la diligencia la arrestan por una cuestión delictiva, y pese a que mi amigo le estaba colaborando con una diligencia simple, cuando a esta señora la llaman a indagatoria ante un juez y le preguntan por cómplices, ella decide decirle el nombre de mi amigo como uno de los cómplices. Ay, no puede ser. Y cuando a él lo citan, él se sorprende porque él dice, yo número 1 no sabía que ella estaba teniendo cuestiones ilegales. Número 2, yo una vez le ayudé con una diligencia, pero una diligencia absolutamente legal. No entiendo por qué ella ahorita le da por decir que yo soy cómplice, le pareció rarísimo. Sí. Y se empezó todo un proceso de juicio y yo me hice amigo de esta persona justamente en el tiempo en que estaba en el proceso judicial. Y durante ese tiempo estaba él en su libertad, íbamos a la iglesia juntos, él iba a mi casa, nos visitábamos, compartíamos en familia muchas cosas, él venía a mi casa, yo iba a la casa de él, compartíamos con la esposa, con los hijos. Y en un momento dado se fueron acumulando y acumulando cosas en el proceso y él me decía, parece ser que me van a encontrar culpable. Ay, Señor. Él decía, parece ser que me van a encontrar culpable. Es una posibilidad, porque han surgido testigos falsos que están diciendo y que no entiendo por qué. Pero cuando él me decía estas cosas, él las decía en un tono más tranquilo del que yo lo estoy diciendo. Y yo le decía, ¿y qué pasa si te hallan culpable? Y él me decía, Francisco, estoy convencido de mi inocencia, pero si la voluntad de Dios es que yo vaya a la cárcel, el juez me encontrará culpable. Y pues efectivamente llegó un momento en que el juez lo encontró culpable. Pero lo encontró culpable en una forma muy extraña y yo hasta el día de hoy, digo yo, de pronto yo peco por ignorancia del sistema judicial colombiano, pero siempre recordaré, digo yo, que el juez lo halla culpable y lo que le dicen a él es culpable, lo sentencio a 8 años de cárcel en máxima seguridad en Jamundí, vaya a su casa y preséntese en 24 horas en tal parte para ser trasladado a la penitenciaría. En esas 24 horas, muchas voces le llamaron y le dijeron, vuélese, piérdase. ¿Por qué le dan esas Tiene 24 horas. Prácticamente el juez le está diciendo, váyase, Sí. piérdase, váyase, después su familia lo alcanza, qué sé yo, esas voces de, entre comillas, amigos, digo yo, buenas intenciones y todo,
Lo normal pero es que ahí le lo dijeron, agarren, ¿cierto? Que ¿cómo? lo normal es que agarren a la persona. Claro, si a uno te dicen si te dicen en el juicio eres culpable, la justicia no puede. Claro, la lógica es que el juez no puede decir voy a dejar a este hombre en libertad. Se supone que te dicen culpable, inmediatamente se te debe acercar un policía y te pone esposas y te van trasladando. Pero no, a él le dan 24 horas. Él se va para su casa, muchas llamadas, mucha gente diciéndole, vuélate, 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 y él siempre diciendo lo mismo al estilo del versículo 9. Yo sé mi rectitud y seguiré haciendo lo recto. La palabra dice, sujétense a todas las autoridades como dadas por Dios, así que él siguió haciendo lo recto. Él efectivamente fue a la cárcel y eso me motivó a mí a que yo me incluyera dentro de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, que es básicamente una organización internacional que va a las cárceles a predicarle a los presos. Yo dije, voy a ir porque yo voy a seguir viendo a mi amigo de alguna forma y voy a seguir predicándole la palabra y voy a aprovechar y por ahí derecho le predico a otros, pero mi objetivo era él. Ahora, cuando yo llego a la cárcel, lo que yo me encuentro cuando finalmente logro entrar a la cárcel después de varios meses de él estar en prisión, es que no logro ir al patio donde él está y empiezo a predicarle a presos de otros patios. Después, finalmente, me permiten ir al patio donde él estaba y me encuentro con que cuando voy, él no está en el patio, porque resulta que al menos de 6 meses de haber ingresado a la cárcel, ya era docente de otros presos dentro de la cárcel y se pasaba el día yendo a distintos patios, a las aulas, para darles clases y ayudarles a internos a validar bachillerato. Y resulta que él también estaba predicando en sus tiempos disponibles, estaba predicando de la palabra del Señor. Yo sigo yendo y finalmente, al cabo de varios meses de yo estar yendo, finalmente coincidimos y logré verlo y me encuentro con un hombre que me dice, no te voy a mentir, extraño a mi hijo, extraño a mi bebita, tenía una hijita como de 1 añito cuando la dejó, decía, extraño a mi esposa, extraño la casa, pero insisto, si Dios no impidió que me encontraran culpable, un propósito ha de tener y por ahora yo simplemente seguiré haciendo lo mejor que pueda dentro del tiempo que voy a estar acá. La esposa empezó a intentar apelar, mi amigo es abogado y él me decía, si puedes hacerme un favor, y yo le decía, ¿cuál favor? Y él me decía, por favor, convence a mi esposa que deje de buscar apelación. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, Francisco, porque yo soy abogado. En Colombia vos no podés solicitar rebaja de pena, ni apelaciones, ni nada, a menos de que hayas completado por lo menos la mitad de la condena. 4 años. Y ella está solicitando apelación y yo no llevo ni 1 año aquí. Ella lo que va a hacer es que los jueces no quieran escuchar de mí por ella estar insista con algo que no es correcto. Yo ya le he dicho a ella, no haga nada, pero ella en su amor por mí sigue intentando. Así que yo efectivamente le hice ese favor, no se logró convencer a la señora, ella después se cansó de otras formas, pero finalmente no pudo tampoco. Y cada vez que fui y cada vez que logré hablar con él, me encontraba siempre la misma persona. Un hombre digno, un hombre que oraba, un hombre que trabajó, un hombre que educó a otros internos a que se graduaran de bachillerato, que les predicó de la palabra, sin hablar de que también de alguna manera en ese tiempo que yo estuve yendo a la cárcel, pues también otras personas recibieron la palabra, gracias a Dios, a través mío, pero cosa que yo no hubiera hecho de no haber un amigo mío ingresado a la cárcel, yo no me hubiera metido a la cárcel, no me gustaba la idea. Y la confraternidad carcelaria en ese tiempo estaba pasando por una dificultad organizativa, mi mamá fue testigo de eso, y el Señor le plació que durante el tiempo que yo fui parte de la confraternidad, mi carrera profesional sirvió para que la confraternidad pasara a un mejor nivel en sus programas y en sus formas de atención. Te quiero mucho, papá. Y yo a ti, hijo. Es decir, lo que más importa de la historia es mi amigo, pero lo que quiero hablar cuando me enlazo a mí en la historia es el hecho de que la historia de él redundó en mi vida y a través de mi vida redundó en la de otros. Pero yo no conocí a los cientos de presos,
a los que él bendijo estando en la cárcel. Es decir, él es uno solo, pero la vida de él impactó ¿cuántos? Ahora, Job en el versículo, por acá en el 17, en el versículo 6, él dijo, él me ha puesto por refrán de pueblo. Si hablábamos ahora de que como punto de referencia. Y Job en ese momento lo dice como un punto negativo, como que la gente hablaba de él, no haga tal cosa porque mire lo mal que le fue a Job. Mas hoy en día, ¿a cuántos cientos de miles de millones de personas la vida de Job ha alcanzado y sigue alcanzando y alcanzará para que a pesar de las circunstancias y a pesar de las voces, cristianos en el mundo sigan perseverando en la rectitud y en la honestidad, así todo esté en contra de ellos? Este amigo del que les hablo dijo, yo estoy convencido de mi inocencia y Dios sabrá qué hacer. Pues al cabo de un tiempo le redujeron la sentencia significativamente y a menos de la mitad de ese tiempo de que le habían reducido la sentencia, lo enviaron a casa por cárcel. Es decir, él no completó 5 años en la prisión. Él debería haber completado 4 y luego haberse gastado más o menos un año y luego haber completado más o menos un año en los procesos de apelación y todo eso. Pero no, ahora, lo impresionante es que él no movió nada. Simplemente llegó un momento en que los jueces, él me decía, los jueces cada cierto tiempo tienen la obligación de su trabajo de revisar cómo van los casos de los internos. Y en algún momento un juez tomó el caso de él, lo revisó y dijo, este señor no hace falta meterlo a tantos años, reduzcamos la pena. Luego dijo, y desde que entró ha estado dándole clases a los otros internos, tal, ve, y no tiene ni un solo incidente disciplinario al interior del penal, ha sido un preso ejemplar, reduzcámosle más. Y luego finalmente dice, este señor mandémosle más bien casa por cárcel, y lo mandan a casa por cárcel, y la casa por cárcel de él, yo digo, la gloria es de Dios, pero la casa por cárcel de él fue un chiste. A él lo llevan a la casa y le dan permiso de que consiga trabajo y tiene el permiso entonces de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Con posibles visitas, se le dicen, en cualquier momento la policía puede caer en su lugar de trabajo, en su horario de trabajo o en su casa en su tiempo libre. El problema es donde no lo encuentren. O sea, si usted tiene que estar un domingo a las 5 en su casa y la policía llega y usted no está, violó la libertad que se le dio. Violó la casa por cárcel. Pero yo le decía, o sea, ¿vos tenés permiso de trabajo? Él me decía, sí. ¿Puedes salir al andén de tu casa? Me dijo, sí. ¿Puedes ir a la esquina? Me decía, no. ¿Vas a tu trabajo? Sí. ¿Y en qué vas a tu trabajo? Y me dice, pues camino hasta el paradero del bus, cojo el bus, llego al trabajo. Y hace unos meses me lo encontré, lo llamé por una cuestión legal que necesitaba yo asesoría, y me dijo, se me olvidó actualizarte, ya me dieron libertad total. Le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Me dijo, y parece ser que el Estado me va a indemnizar porque se dieron cuenta que era inocente y que me metieron en la cárcel injustamente. Ahora, A mí me paran los pelos cuando ¿sí? me acuerdo de todo eso. Porque... El testimonio de él fue tan impactante para mí que cuando él quedó en casa por cárcel, como la iglesia que nosotros tenemos en Cali es pequeñita, es un grupo no más grande que este probablemente, y nos reunimos así en las casas, yo lo llamé a él y le dije, ¿podemos ir a tu casa el próximo sábado, próximo domingo? ¿Eso fue un sábado? ¿Un domingo? Bueno, un domingo. ¿Podemos ir a tu casa, tener el culto allá y que la predicación sea tú contándonos tu testimonio? Y lo que él me contesta es, lo que a Dios le plazca hacer, yo soy su siervo. Así que ese día fuimos allá, yo no prediqué y lo que hicimos fue escuchar el testimonio de sus experiencias en la cárcel, de las dificultades que vivió, de los momentos de prueba que tuvo, pero cómo a pesar de eso él seguía en este versículo 9, perseverando
porque estaba en su convicción de que delante de Dios él no había hecho nada indebido. Ahora, ¿cuántas personas de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, durante ese tiempo en realidad se habrán pensado, ¿quién ve ese señor tan bueno que se veía? Y véalo, en la cárcel, véalo, encochinado en cosas. Lío de falda. Pero imagínese, quién sabe cuántas conjeturas, ¿verdad? Lío de faldas, quién sabe cuántas conjeturas habrán hecho. Pero gloria a Dios, tenemos un ejemplo de algo medianamente similar a lo de Job, pero que podemos verificar y podemos decir hoy en día, ese carácter está en el cristiano y es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Mire, es continuar en nuestras convicciones pese a las circunstancias, pese a las voces y pese al silencio de Dios. Amén. Nada ni nadie nos cambia. Francisco, él nunca se derrumbó como para tal punto él sentarse a llorar y renegar de haber él por lo menos Hasta puede ayudado a esa pero familia. él se ha- No, él me decía alguna de las veces que logramos hablar en la cárcel, él me decía, yo no le guardo rencor a nadie, ni a una de esa persona. Decía, por mucho tiempo sí me preguntaba por qué hizo eso si no tenía necesidad de meterme a mí, no había ninguna necesidad, no ganó nada con eso. Ay, Decía, no entiendo, pero Dios sabrá en qué momento trata con esa persona y ojalá esa persona se arrepienta, porque lo más importante en esta vida es conocer a Dios. Matías, Esa era la voz de él, y esa siempre fue la voz de él, qué esa fue siempre la voz de él. firme. Totalmente, mejor dicho. totalmente. y Yo, él hasta renunció a que le llevaran los niños porque eso sí lo despedazaba. eso sí lo despedazaba. Ay, claro. Él decía- No volverlos a ver, Francisco. Él decía que él no quería que los hijos fueran y lo vieran allá, porque a él no, que a él le molestaba, a él le dolía que los hijos fueran a un lugar tan horrible como ese. No porque lo vieran a él, sino que él decía, es que no quiero que mis hijos vengan a un lugar como este, es que es feo. Ahora, yo se los digo porque yo iba a la cárcel en ese tiempo. Subir al piso donde estaba él era pasar por 5 pisos que son en realidad 10 pisos de altura más o menos, y que todo el camino huele a marranera. Todo el camino huele a marranera, porque todos los días cuando suben las comidas, riegan comida y la comida se va acumulando y se va pudriendo en la escalera. Buenas noches. Y lo que y mi mamá lo sabe porque mi mamá también fue, eso huele a marranera todo el tiempo. Ahora, había días que uno iba y lo que uno encontraba en las escaleras mientras subía era sangre. Habían habido uno sabía en qué patio había habido la pelea porque el rastro de sangre daba hasta el sitio donde había sido. Uno se da cuenta, ve, la pelea fue en el 4.º piso porque en el 5.º la escalera no tiene sangre. Como uno lo viera, duchas que están, digamos, al aire libre, o sea, no hay privacidad de ninguna clase. No, pues, Cuando él tenía la visita conyugal, Mati. él decía que Matías. él me contaba que él esperaba que la esposa en realidad no fuera eso. fuera. Mejor no fuera a visitar. Sí, porque él me decía, me parece indigno que mi esposa tenga que acostarse conmigo en una cama que ese mismo día la ha usado cualquier cantidad de gente. Él me contaba una cantidad de cosas y él decía, yo prefiero que cuando ella venga nos sentamos y hablamos en lugar de otras cosas. En fin, fue realmente, la experiencia de él fue impactante, fue impresionante. Él tuvo dificultades, él después me las comentó, pero fueron dificultades que mientras las tuvo allá no se las contó a nadie, porque él decía, no se las puedo contar a nadie porque se van a angustiar por mí. Imagínese eso. Imagínese eso. Imagínese eso. Le decía que él siempre que lo llamaba a la esposa, él decía, mi amor, usted se está preocupando por nada, yo estoy bien, qué bueno. yo estoy bien. Pero él llegó a tener dificultades muy serias. Llegó a tener dificultades muy serias, pero ahí He estaba. sentido cosas malucas. Sí, sí, sí. Me las tragaba. Sí, Ay, sí. Entonces, bueno, yo pienso que queda muy claro Uy, sí. y queda muy clara la invitación y yo pienso que esto es fe, hermanos y hermanas. Yo pienso que esto Claro, es fe. eso es fe. La fe, algunos podemos decir, claro, la definición de la Biblia es la esperanza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
y una versión, digamos, no bíblica, es decir, inspirada en la Biblia, pero que yo escuché hace años en una conferencia, decía algo como eso, decía fe es Esperanza creer sin fin. que la palabra de Dios es cierta, aun cuando las circunstancias y la cultura me digan lo contrario. Ay, sí. Esperanza sin fin, digo yo. Esperanza sin fin. Entonces, yo pienso que tenemos un buen ejemplo No, y eso bueno, nos mi amigo ya está en alienta. libertad, de pronto un día lo invito a que él venga y comparta, que ustedes vean que es de verdad. Ay, no, Es que ese testimonio nos Contarles ayuda a cómo lo fortalecer más sacaron nuestra de fe, cómo ¿verdad? lo- A darnos cuenta de que de verdad siempre, mejor dicho, yo por lo menos yo no puedo cambiar. Allá, Sí, allá, eso es allá adentro reserva. uno nunca se imagina un Ay, cambio de una sentencia de esas a todo lo que, a todo como le volvió otra vez a cambiar su vida. Uno allá se siente es como olvidado del mundo. No, otra persona Eso es había tirado la espantoso. toalla y había dicho, no, Sí. pero ¿para qué orar? ¿Para qué? Que no, que no. Por eso les di dos Él ejemplos. tomó Por eso les di dos claro, ejemplos. su herramienta. El ejemplo de la otra persona que conocí que hace 8 meses me dijo, yo creo que voy a volver Atrás. a mis antiguas andanzas. Así como Ah. Versus un hombre que dijo, si Dios... Ahora, les voy a decir lo que yo le decía a él. Convencimiento, Les voy a decir lo que yo le decía a mi amigo. Que sea lo que Dios quiera. Les voy a decir lo que yo le decía a mi amigo continuamente. Ajá. Yo le decía, de verdad que Dios sabe a quién le manda qué pruebas. Porque yo le decía, porque yo, aunque he estudiado mucho la Biblia, le decía, yo creo que yo no toleraría lo que vos has estado tolerando, lo que vos has resistido, yo creo que yo no soy Costaría. para eso. Decía, yo no me siento menos que él. Claro. Yo siento que yo he pasado otras, de hecho, esto me lo dijo él. Él me decía, Francisco, y yo conozco algunas pruebas tuyas. Y cuando yo te recuerdo en esas pruebas, yo le he dicho a Dios, menos mal a mí no me tocó esa, yo no hubiera aguantado esa. Ahora es curioso, ¿Cómo porque es? yo Sí, digo, claro, yo he eso es tenido sistema otras de la que a él le vida. parecieron, uy, no, Dios, líbrame de esa. Resulta que él aguantó una que yo digo imposible. Imposible, la verdad. Entonces, qué distinto sería el libro de Job si esos 3 amigos hubieran sido cristianos. Porque a la luz de sus acciones uno diría, no. Tenían quizá buenas intenciones, pero muy mal carácter, muy mal proceder. Ay, sí. Oremos, y yo creo que ha sido una bendición esta clase. Nos va de reflexión a todos, nos ayuda. Amén. Y Dios permita que en los momentos de dificultad, Ya apoyarnos mucho más en él. correcto, apoyarnos en él. Estar firmes en él. Job, un hombre fiel a sus convicciones, pese a sus circunstancias, pese a las voces ruidosas y pese al silencio de Dios. Amado Dios, gracias. Enséñanos, Dios, a apreciar tu silencio, a adorarte aún en medio de las tormentas, cuando más anhelamos tu luz y no la vemos, en los momentos de desesperación, de tristeza, de dolor. Anhelamos tus palabras y es como alguna vez decía alguien, durante el examen el profesor no habla. Tú nos enseñas, nos instruyes y guardas silencio en los momentos de prueba, Señor, y es cuando más quisiéramos escucharte. Pero es que es en el día del examen cuando necesitamos recordar, no escuchar tu voz en ese momento, sino recordar todas las otras palabras que ya nos has dicho. Dios, permite que este curso que hemos podido hacer, que seguimos haciendo hasta que tú nos lo permitas, por el tiempo que nos lo permitas, siga siendo un curso que nos conduzca cada vez más a un verdadero cristianismo, a un verdadero seguir a tu Hijo Jesucristo, su ejemplo. Y gracias te damos una vez más por la fuerza y la gracia que pusiste en Job para ser un hombre ejemplar y para hoy permitirnos tener miles de años después, casi 4000 años después, según lo que hemos estudiado, poder nosotros hoy en día ver hacia ese hombre y decir, Dios, fortalécenos para que seamos capaces de guardarnos en integridad y en rectitud a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las voces que nos critiquen y nos señalen y nos inviten a hacer lo corrupto. Que nosotros en la raíz misma de nuestro corazón tengamos grabada tu mandamiento y permanezcamos en rectitud a pesar de las circunstancias, a pesar de las voces extrañas y a pesar de tu silencio, Dios.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Papi, papi, papi. Muchas gracias.